Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Viviana Andrea Gómez Mosquera. Soy la estudiante número 1 del curso Laboratorio Física Electrónica. Pertenezco a la Universidad Nacional a Distancia del CEA Turbo de este año 2021. Y en este laboratorio voy a explicarles acerca de cómo se hace un circuito en serie, tanto teórico, y en la práctica vamos a utilizar Tinkercad, ¿ya? Muestro mi identificación, mi nombre completo pues Viviana Andrea Gómez, y aquí les muestro pues la identificación. Procedo a explicarles el laboratorio. Bueno, en el desarrollo de la práctica pues nos daban una tabla ya de la universidad con los números equivalentes a la resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, pero cada grupo colaborativo teníamos que anexarle a esa resistencia los dos últimos dígitos. Entonces nos daban los valores de resistencia, por ejemplo 500, y mi grupo colaborativo termina en 44. Entonces uno hacía la sumatoria y le aumentaba pues el número correspondiente, ¿verdad? Entonces mis resistencias quedarían así: resistencia 1, 544, resistencia 2, 714, resistencia 3, 374. Procedo pues a explicarle la práctica número 1, que fue primeramente montada en Tinkercad, y vamos a hacer lo que es la suma de las resistencias. Tuvimos que necesitar una protoboard. Pues teníamos ya el voltaje de las baterías, que eran 9 voltios, y pues en cada parte del programa de Tinkercad podías tú colocarle la suma de las resistencias. Por ejemplo, la resistencia 1 pues ya sabemos que es 544, 714 y 374. Eso lo sumamos y nos da un valor. En lo práctico nos dio 1.63 ohmios. En lo teórico nos da 1632. Entonces, para calcular el voltaje en cada una de las resistencias, utilizamos una fórmula. ¿Cuál fórmula? Entonces nos devolvemos. La fórmula sería sumar las resistencias, ¿sí? Sumar esas resistencias, y el valor de las resistencias es la que nos da. Entonces, si sumamos 544, 714 y 374, da 1632. En el práctico nos dio 1.66, o sea que quedó bueno. Bueno, posteriormente, con la resistencia total obtenida mediante la ley de ohmios, y sabiendo que se conoce que el voltaje de las baterías es de 9 voltios, vamos a calcular la corriente que pasa por esas resistencias. Entonces, para calcular la corriente que pasa por las resistencias, yo ya tengo los 9 voltios, ¿cierto? Y la suma que hicimos anteriormente nos dio 1632. Eso lo divido y me da 0.5.5, ¿ya? Megamperios, ¿ya? Entonces nos da 5.5 megamperios. Bueno, en esta figura pues nos muestra el amperaje, y si vemos en Tinkercad nos queda así, de esta manera. Pues explicándoles aquí en esta parte donde les estoy señalando que es la parte de la batería, tuvimos que colocar el nivel positivo en la parte positiva, nivel negativo en su parte negativa, ¿ya? Y para hacer la iniciación de la simulación, en nuestro multímetro lo colocamos en modo de amperaje, ¿verdad? Y así nos da 5.5.1, ya, megamperios. O sea que sí está bien la operación que hicimos anteriormente, teóricamente, ¿ya? Bueno, procedemos acá. Finalmente, conociendo esa corriente que pasa por el circuito en serie y aplicando de nuevo la ley de ohmio, se puede calcular la caída de potencial que hay en cada una de las resistencias. Entonces, como ya sabemos cómo es la corriente que pasa por esas resistencias, que es de 5.5 megamperios, entonces la resistencia 1 la multiplicamos por el número de la resistencia. ¿Cuál es el número de la resistencia 1? En este momento la resistencia 1 es 5.5 megamperios por 544 ohmios.
Eso nos da 2.99, pero si lo redondeamos a nivel matemático, entonces nos da 3 voltios, ¿verdad? Y sucesivamente lo hacemos con la resistencia 2, resistencia 3. Multiplicamos 5.5 por 714 ohmios y nos da 3.93 y la otra nos da 2.06. El voltaje lo vamos a ver y lo vamos a medir, también lo medimos en Tinkercad y nos dio aproximadamente los mismos valores que necesitábamos, ¿cierto? Esos mismos valores que necesitábamos fue lo que nos dieron, ¿verdad? A través de la protoboard, pues aquí ustedes ven el diseño de la protoboard, colocamos positivo en su lado positivo de la resistencia, negativo en la parte negativa de la resistencia, cerramos circuitos, ¿no? Para poder así hacer bien la confortación, cerramos circuito positivo como tanto negativo, ¿ya? Y iniciamos simulación y nos dio los resultados que vemos acá. Bueno, para calcular esa caída de potencia también se utiliza otra fórmula. En la resistencia 3 se utilizan la ley de los voltajes de Kirchhoff, que establece que la sumatoria de voltaje es una malla cerrada, que es igual a 0 voltios. Por lo cual, si los resultados que nos dieron, ¿sí? Que nos dio anteriormente, que es 3 voltios, 3.93, lo restamos, primero cogemos 9 voltios, que es la batería, menos 3 voltios, menos 3.93 que nos dio como resultado de la potencia, ¿cierto? Es igual a 2.07. En la anterior nos dio 2.06, o sea que es una aproximación. Luego de calcular los valores, pasamos este circuito simulando mediante la herramienta de Tinkercad. Y hicimos las tablas. Hice estas tablas, tabla número 2, tabla número 3 y tabla número 4. Y aquí están los valores tanto teóricos como prácticos de todo lo que yo les estuve explicando. Bueno, ahora seguimos con la pregunta de profundización de circuito en serie. ¿Qué pasa si aumento el valor de la resistencia 2? Entonces, si se aumenta el valor de la resistencia 2, teniendo en cuenta las fórmulas que acabamos de utilizar, por un lado la corriente total que pasa por ese circuito disminuiría, debido a que la resistencia total también aumentaría y a partir de la ley de Ohmio se puede que concluya que la corriente es inversamente proporcional a la resistencia, por lo cual si la resistencia aumenta, la corriente ¿qué? Disminuye. Por otro lado, también se puede establecer que la caída de potencia de la resistencia aumenta. Entonces, cuando la caída de la resistencia de lo que hablábamos ahorita, en la 2.07, aumenta y también se concluye que esto mediante la ley de Ohmio, ya que el voltaje es directamente proporcional a la resistencia. Después de medir el voltaje en las 3 de resistencias y calcular esa potencia en la resistencia R2, entonces vemos que aquí vamos a ver lo teórico, ¿cierto? En lo teórico nos dio 5.5 megamperios, ¿cierto? Esa corriente que pasa por esa resistencia la multiplico, ¿sí? Por el valor de la resistencia 2, ¿sí? Del voltaje de la resistencia de 2, y eso me da 21.6, ¿sí? Entonces, al darme eso, ya, al darme esa parte, es lo que nos da al calcular la potencia de la resistencia 2. Bueno, muchas gracias por esta atención a ustedes.